En la historia bíblica hay momentos que marcan un antes y un después en la relación entre Dios y su pueblo. Uno de esos momentos cumbre fue el pacto en el monte Sinaí. Después de liberar a Israel de Egipto, Dios no los condujo inmediatamente a la tierra prometida para que vivieran en libertad sin dirección. Su objetivo era más alto: atraerlos hacia Él mismo y establecer con ellos una relación íntima y permanente. Tal como en el Edén, cuando Adán y Eva cayeron y Dios les llamó diciendo: ¿dónde estás tú?, el Señor siempre toma la iniciativa para acercarse a la humanidad. En el Sinaí, ese llamado alcanzó una expresión solemne, una invitación a ser su pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Este pacto no fue simplemente un acuerdo legal, sino el fundamento espiritual de una misión: reflejar el carácter de Dios a todas las naciones. Hoy, al estudiar el pacto en el Sinaí, descubrimos que su esencia no ha cambiado. Dios sigue llamándonos no solo a recibir su ley, sino a vivirla como una expresión de amor y como un camino que nos conduce directamente a Cristo. Dios toma la iniciativa para acercarnos a Él. El relato de Éxodo 19, versos 4 al 6, revela el corazón del pacto. Os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Aunque físicamente los conducía hacia la tierra prometida, espiritualmente los estaba llevando a su propia presencia. Esto demuestra que la liberación de Egipto no era el fin, sino el comienzo de una relación. Así como un padre que rescata a su hijo del peligro, no se limita a ponerlo en un lugar seguro, sino que lo toma de la mano para llevarlo a su hogar. Dios no solo quería librar a Israel de la opresión, sino introducirlos a la intimidad con Él. En el Edén, cuando el pecado rompió la comunión, fue Dios quien buscó al hombre. Lo mismo hizo en el Sinaí. Tomó la iniciativa estableciendo los términos de un pacto que revelaría su carácter y propósito. Durante el año que Israel permaneció en Sinaí, recibiría leyes, instrucciones para el santuario y un llamado a ser un pueblo diferente en medio de un mundo dominado por la idolatría. Elena G. de White explica: por medio de Israel debía revelarse a los hombres el carácter de Dios. Debían ser como un muro protector contra la corrupción de las naciones. Ser un reino de sacerdotes no era un título honorífico, sino una misión de intercesión y testimonio. Implicaba ser canales de luz, mostrando a las naciones cómo es el Dios verdadero y cómo vivir en armonía con Él. El pacto en el Sinaí nos recuerda que el propósito supremo de Dios no es llevarnos a un lugar, sino atraernos a una relación transformadora con Él. La preparación para recibir la ley como revelación de su amor. Antes de pronunciar su ley, Dios mandó al pueblo a prepararse. Les dijo: santifícalos, laven sus vestidos, estén preparados. La santificación externa, lavar las ropas, abstenerse de ciertas actividades, apuntaba a una santidad interna, un corazón purificado, humilde y receptivo. No se trataba de un acto ritual vacío, sino de una preparación consciente para encontrarse con el Dios vivo. La escena fue majestuosa. Truenos y relámpagos iluminaban el monte, una nube espesa lo cubría y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Cada elemento transmitía la grandeza, santidad y autoridad del legislador. El Decálogo no es una invención humana ni una lista de sugerencias, sino la expresión directa del carácter de Dios grabada con su propio dedo. En Éxodo se le llama palabras del pacto y en Deuteronomio las tablas del pacto, recordando que la ley no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino un compromiso mutuo entre Dios y su pueblo.
Jesús resumió su esencia en el doble mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos describen cómo amar a Dios y los otros 6 cómo amar al prójimo. Elena G. de White lo expresa así: los 10 mandamientos se basan en el gran principio del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, obedecer la ley no es una obligación seca, sino una respuesta natural del corazón agradecido. En el Sinaí, Dios no solo dio instrucciones, ofreció un estilo de vida que armoniza con su amor y protege de la corrupción del pecado. La entrega de la ley en el Sinaí muestra que la obediencia verdadera nace de un corazón limpio y consagrado, y que toda ley es la manifestación práctica del amor de Dios. El propósito de la ley: guiarnos a Cristo. Pablo enseña, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Sin ley no habría conciencia del pecado, y sin conciencia del pecado no buscaríamos al Salvador. En hebreo, los 10 mandamientos son devarim, palabras o promesas, lo que sugiere que cada precepto es también una declaración de lo que Dios hará en el corazón obediente. Romanos 10:4 añade: el fin de la ley es Cristo. El término griego telos significa meta o propósito, no abolición. Esto significa que la ley apunta hacia Cristo como su objetivo supremo. Él es la personificación de la justicia que la ley describe, y el único que puede escribirla en nuestro corazón. Elena G. de White señala: la ley de Dios es un espejo que revela la mancha del pecado, pero no ofrece remedio alguno. Ese remedio se encuentra en Cristo, quien perdona y transforma. Así, la ley y el Evangelio son complementarios. La ley señala el camino y el Evangelio nos da la fuerza para recorrerlo. En este sentido, la ley no es un muro que nos encierra, sino un mapa que nos orienta hacia la meta. Sin ella, vagaríamos sin rumbo. Con ella, encontramos dirección, aunque solo Cristo puede llevarnos al destino final. Por eso, obedecer la ley sin Cristo es imposible, pero seguirla en Cristo es una experiencia de libertad y gozo. La ley es una guía y una promesa que nos conduce a Cristo, su meta y propósito, donde encontramos justicia, gracia y vida eterna. El pacto en el Sinaí nos muestra a un Dios que toma la iniciativa para salvar, que revela su carácter de su amor a través de su ley y que nos llama a vivir en comunión con Él. Desde el Edén hasta la cruz, desde el Sinaí hasta nuestros días, el mensaje es el mismo: yo os he traído a mí. La ley no es una carga, sino una bendición. No es un fin en sí misma, sino un camino que nos lleva a Cristo, el único que puede darnos paz y transformación. Hoy Dios nos invita a entrar en ese pacto renovado, no como observadores externos, sino como participantes activos. Nos llama a dejar que su amor se refleje en nuestra obediencia, a ser luz para quienes aún viven en la oscuridad y a caminar cada día en fidelidad. La pregunta es: ¿aceptarás hoy ser parte de ese pueblo especial, de ese reino de sacerdotes para vivir y proclamar el carácter de tu Dios? Que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida.